presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, renunció a su cargo frente al ministerio tras el pedido de renuncia por parte del presidente Luis Lacalle Pou. Desde el próximo lunes, volveré a trabajar incansablemente codo a codo desde el Parlamento, expresó Moreira. La mesa política de Cabildo Abierto se reunirá el lunes para analizar su continuidad en la coalición de gobierno tras el pedido de renuncia del presidente a la ministra de Vivienda. La reunión se realizará en la sede central de Cabildo Abierto y habrá conferencia de prensa. La Iglesia Católica beatificará al primer obispo de Uruguay, Jacinto Vera, en una ceremonia que se realizará este sábado en el Estadio Centenario. La convocatoria es para las 14:30 horas, donde habrá una previa artística y la Santa Misa será a las 16 horas, encabezada por el cardenal Daniel Sturla. Peñarol perdió 4-1 con el equipo argentino Defensa y Justicia por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, encuentro disputado en la provincia de Buenos Aires. Si hay un responsable, siempre soy yo, declaró el técnico Mirasol, Alfredo Arias. La Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020. Desde principios de año, la cifra de contagios y muertes reportadas se ha ido reduciendo a nivel global, informó la OMS. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de la Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas en esta jornada. Un día que ha estado pautado por la información vinculada al gobierno, sobre todo lo registrado a nivel del Ministerio de Vivienda y con su titular, la hasta ahora ministra Irene Moreira. Comenzó bien temprano la información con la información precisamente que daba cuenta del pedido de renuncia por parte del presidente de la República a la secretaria de Estado, luego una conferencia de prensa por parte de Cabildo Abierto que ya vamos a estar repasando en lo que fue la mitad de esta jornada, pasado el mediodía allí en el Parlamento Nacional, y también una conferencia de prensa que dio la propia ministra Irene Moreira en la Secretaría de Estado a última hora de la tardecita noche de esta jornada. La ministra dijo en la jornada de hoy que estará regresando al Parlamento Nacional. Recordemos que ella ocupa una banca de Senado, en el Senado, pero la había abandonado para integrar lo que es el Ministerio de Vivienda y también Ordenamiento Territorial. La secretaria de Estado en esta conferencia de prensa que ya vamos a repasar, habló y repasó lo que fue su gestión al frente de la Secretaría de Estado, aseguró que no violó ninguna ley, que no actuó bajo ningún condicionamiento político, dijo Irene Moreira, y que tampoco benefició a ningún ciudadano en particular. A pesar de tantos logros que hemos alcanzado y que han beneficiado a tantos y a tantos uruguayos, hoy nos convoca a hablar de este hecho de público conocimiento, que no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar. Como lo dije hace unos días, y lo vuelvo a repetir, no hemos actuado a lo largo de estos 3 años fuera de la normativa vigente. Aquí no se ha violado ninguna ley. No se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este ministerio. Que además es de público conocimiento de todas las actuales autoridades. Este mismo procedimiento fue utilizado por autoridades en los 15 años que precedieron esta administración en más
de 70 oportunidades. Ahora me voy a referir al caso particular. Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión. Volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma. Nadie le regaló nada. La ciudadana lo tendrá que pagar por 30 años. Esta jefa de familia, madre con una menor a cargo a la fecha con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad, lo haría de nuevo. Para finalizar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, del Sistema Público de Vivienda, por el esfuerzo, dedicación que me han demostrado en estos años que me tocó encabezar esta cartera. Desde el próximo lunes, volveré a trabajar incansablemente, codo a codo, desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida. Señores, esto pasaba en la noche de hoy, la noche de este viernes, allí en la Secretaría de Estado, en el Ministerio de Vivienda, las palabras de Irene Moreira. Vamos a repasar lo que ocurrió más temprano. Hubo muchas repercusiones. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llamó a la ministra para solicitarle la renuncia una vez que Guido Manini Ríos encabezó una conferencia a nivel del Parlamento donde señaló que no la había llamado. En principio, el presidente se comunicó con el líder de Cabildo Abierto para pedirle la renuncia y posteriormente a esa conferencia que vamos a repasar en los próximos minutos, llamó directamente a la esposa del general Manini. Si la cuerda estaba deshilachada, ahora es solo un hilo. El presidente le pidió la renuncia a la ministra Irene Moreira, informó en la mañana de este viernes el periodista Ignacio Álvarez. La situación molestó mucho a Manini Ríos, al punto que la coalición corre serio riesgo de romperse, agregó el periodista. Sucedió temprano, según relataron fuentes políticas a Telemundo. El presidente telefonió a Manini Ríos para pedirle que sustituyera a la ministra de Vivienda y el senador y líder de Cabildo lo objetó. Molesto, Manini le respondió que era una infamia, que Moreira actuó ajustada a las normas y que una resolución del año 2009 la respalda. El presidente dijo que no, que desde que se reunió con ella hace 2 días, no había recibido ninguna norma que justificara la adjudicación directa de la vivienda y que lo de la cuota no existe. Ante la negativa de Manini Ríos, el presidente le comunicó que formalmente llamaría a Moreira para pedirle la renuncia. El senador convocó a los medios y dio su versión. Esperamos que el señor presidente analice los hechos, lo que acabo de decir, y que analice también el documento que ustedes acceden y que pueda decidir en consecuencia. Apenas terminada la declaración, fuentes de Torre Ejecutiva confirmaron a Telemundo que el presidente le había solicitado la renuncia a Moreira. El lunes, Cabildo Abierto reunirá a sus dirigentes
para determinar su futuro en la coalición. Bueno, como decíamos más temprano, Guido Manini Ríos hizo una declaración allí en el Parlamento Nacional donde señaló que la ministra de Vivienda actuó con cristalinidad en la adjudicación de esta vivienda que hemos venido informando, una vivienda adjudicada a una militante precisamente de Cabildo Abierto. Aseguró que el pedido de renuncia, ustedes lo veían ahí, del presidente de la República fue una equivocación y le pidió al mandatario que revisara su postura. Cabildo asegura que no hubo ningún error, que Irene Moreira se ajustó a los procedimientos normativos. El ministerio actuó en todo momento con cristalinidad. Por lo que entienden que la decisión del presidente no puede estar basada solamente en este hecho. Estamos pensando que lo que molesta realmente son las actitudes de Cabildo Abierto, las propuestas de Cabildo Abierto. Manini Ríos mencionó las propuestas para el proyecto de reforma de la seguridad social y el proyecto para atender el endeudamiento de personas físicas por créditos al consumo. Tiene que haber algo de eso porque no se entiende que ante un hecho que está totalmente ajustado a los procedimientos normales del ministerio, el señor presidente hoy me haya llamado a decirme que le va a pedir la renuncia a la ministra. Tal vez son otras las cosas que se le quiere cobrar hoy a Cabildo Abierto. Manini Ríos afirmó que Moreira hizo lo que debía hacer, lo que correspondía hacer y lo que podía hacer. Entendemos que el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda es una equivocación. Esperamos que el señor presidente analice los hechos, lo que acabo de decir, y que pueda decidir en consecuencia. Bueno, agreguemos a esta información que durante esta conferencia de prensa Cabildo Abierto entregó un repartido de los medios de comunicación que es el documento en que se basa precisamente el partido de Manini para asegurar que se actuó ajustado a derecho. Es un documento del 5 de octubre del año 2009. Estamos hablando de gobierno del Frente Amplio cuando en su momento el ministro era Carlos Colache. El ministro firmó el documento, aseguró que el fin era atender situaciones de pobreza. El documento en el que se basa Cabildo Abierto para sostener que la actuación de la ministra Moreira fue ajustada a las normas data del 5 de octubre de 2009. Es una resolución de funcionamiento a la interna del ministerio que tiene aspectos coyunturales que se refieren a convenios vigentes entonces con organismos internacionales, pero que más allá de eso establece pautas para mantener un cupo de viviendas en reserva para atender situaciones de vulnerabilidad. Allí se establece un cupo de reserva de al menos un 10% de las soluciones habitacionales para ser adjudicadas a personas que tengan ingresos iguales o inferiores a la línea de pobreza y no reúnan las características para poder presentarse a los llamados del ministerio. Establece además que la potestad de la asignación de tal cupo recae en la Dirección Nacional de Vivienda en tanto agente técnico. Telemundo consultó al ministro de Vivienda, que firmó la resolución en 2009, Carlos Colache, quien aseguró que el espíritu de aquella decisión fue atender un convenio que existía con Naciones Unidas para atender la pobreza y que una vez vencidos esos convenios, se establecía que el cupo se usaría para casos de vulnerabilidad de personas bajo la línea de pobreza, aspecto que era determinante para otorgar o no las viviendas. Señaló además que durante su tiempo al frente del ministerio jamás hizo uso de tal cupo, ya que era potestad de la Dirección de Vivienda y no del titular de la cartera definir quiénes debían ser los destinatarios de las viviendas. Bueno, la gran pregunta ahora que está arriba de la mesa es qué ocurrirá con Cabildo Abierto, si continuará o no dentro de la coalición de gobierno. Hubo reuniones durante esta jornada y se citó a la mesa política del partido para el próximo día lunes, donde allí se va a analizar la actual situación y se va a llevar adelante una determinación sobre este punto en particular. Entre tanto, dirigentes, autoridades, legisladores del oficialismo respaldaron, sobre todo desde el Partido Nacional, el pedido de renuncia hecho por el presidente. Si algún partido entiende que formar parte de la coalición
llega a su término forma parte de decisiones de partidos a las que yo no puedo referirme, yo tengo el mío, así que como no me gusta que se metan en el mío, no me meto en otros. Cabildo tiene un papel muy importante, pero también tiene que resolver cuál es su posicionamiento para adelante. Y nosotros tendremos que ver si el vínculo con Cabildo va a ser en la coalición y por lo tanto con cargos en el gobierno o sin cargos en el gobierno, se puede estar en la coalición y hay mayoría para gobernar, o habrá que ver punto a punto, caso a caso, tema a tema, si el gobierno tiene mayorías, y Cabildo tendrá que ver caso a caso, punto a punto, tema a tema, si vota con sus socios de la coalición o vota con el Frente Amplio y le da las mayorías para impedir que el gobierno gobierne. Es normal en la vida política, más de una coalición, que tengamos opiniones que no son similares. Si todos pensáramos lo mismo, no había una coalición, había un solo partido. La riqueza de la coalición es tener pluralidad de partidos, de opiniones y de matices. Hemos tenido pruebas diferentes, ¿no? Hace pocos días tuvimos otra prueba y la superamos. Y significó una fortaleza. Llegamos, cuando mucha gente pensaba de que con respecto a la reforma de la seguridad social no íbamos a llegar a un acuerdo, el diálogo, la reflexión de los dirigentes y los partidos logró que llegáramos y unánimemente votáramos una reforma de la seguridad social. Es la vida normal de la coalición. Vamos a continuar con repercusiones a propósito de este asunto porque el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, se refirió al pedido de renuncia del presidente de la República, a la titular de Vivienda y además a los comentarios realizados por Guido Manini Ríos. Me parece claro que no se puede ver detrás de ninguna actitud nuestra nada conspirativo, nada que signifique otra cosa, dijo el expresidente. El presidente le pidió la renuncia a la ministra, es un hecho de elemental práctica jurídica y política que el ministro renuncie. Creo que tengo bastante autoridad para decir que desde el desafuero del general Marini, pasando por el debate de colonización y pasando por otras diferencias que he tenido, he puesto siempre lo mejor de mí mismo, y lo ha puesto el partido también, para resolver las situaciones en equilibrio. O sea que me parece claro de que no se puede ver detrás de ninguna actitud nuestra nada conspirativo ni nada que signifique otra cosa que lo que puntualmente estamos hablando. No me ubico todavía en la hipótesis de un cabildo abierto afuera. La coalición, yo deseo y creo que tiene todas las condiciones para seguir. Si no es así, ya lo veremos. Será un replanteo distinto y bueno, y seguiremos. Entre tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, líder del Partido Independiente, también respaldó lo que fue el accionar del presidente de la República de solicitarle la renuncia a la ministra de Vivienda. Tiene que ver con una decisión vinculada a actos que no fueron debidamente explicados, dijo Pablo Mieres, y agregó que implican una conducta que no es compatible. Expresar el total apoyo a la decisión del presidente, que obviamente tiene que ver con una decisión vinculada a actos que no fueron debidamente explicados y que implican una conducta que se entiende que no es compatible, y la verdad, sorpresa por una reacción ante la solicitud de renuncia de un ministro de un partido que está como desafiando la decisión presidencial. Después, si Cabildo Abierto toma otras decisiones, es un resorte de ellos. Yo no quiero y no debo opinar sobre el tema de la participación en la coalición. Puedo decir que el Partido Independiente está firme en la coalición. Bueno, y a todo esto que pasa en la oposición de gobierno, el presidente del Frente Amplio señaló que Irene Moreira violentó la ley al adjudicar una vivienda de manera directa. Además, afirmó que la decisión de la hasta ahora Secretaría de Estado se enmarca en un gobierno que tiene políticas públicas lejanas de la ciudadanía. El trabajo de Moreira al frente del Ministerio de Vivienda fue cuestionado por el Frente Amplio, que consideró que la entrega de un apartamento se enmarca en una gestión que no se enfoca en las necesidades de la ciudadanía. Y estas cuestiones son más parecidas a un reality show que a un problema que tiene la gente. Sobre este hecho puntual es evidente que se violentó la ley
Si una ministra le da a título personal a una persona de su mismo partido una vivienda, no está ajustado a la ley. Punto y aparte. Según Pereira, la resolución de octubre de 2009 no habilita a Moreira a entregar de forma directa y sin sorteo una vivienda a una militante. No veo que le dé la facultad a la ministra Irene Moreira a otorgar a quien quiera una vivienda. Tiene que tener causa justificada. Me parece que ese documento es un documento de buena calidad que fue aplicado por el Frente Amplio para causas muy específicas, entre otras causas judiciales. Estamos ante un gobierno, insisto, que hace mejor la preparación de las campañas electorales que luego el ejercicio del gobierno, que ha sido realmente duro para los uruguayos. Y lo que hay que preparar es una alternativa. Esto no evita que pueda haber alguna otra acción política, pero la principal es que haya una alternativa a un modelo que claramente no es el que los uruguayos precisan. Ante esta situación, el Frente Amplio no descarta analizar posibles acciones judiciales. Vamos a continuar en la oposición porque el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, afirmó que es corrupción lo que hizo el Ministerio de Vivienda al entregar de manera directa una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. El legislador del MPP señaló que hará pedidos de informes y pedirá al Parlamento que se investigue. Se apartaron de las normas de la ética y eso tiene que tener consecuencias, expresó el legislador. Eso está referido a situaciones que refieren a otros aspectos, en donde, por ejemplo, si una persona denuncia a un narcotraficante y corre riesgo de vida, por supuesto hay que localizarlo en otro lado. Y para eso se utilizan los cupos que tiene el Ministerio, que no participen de los sorteos, pero porque hay informes y situaciones que avalan esa situación. El senador Sánchez asegura que Manini Ríos se equivoca cuando se refiere a la vivienda promovida y dice que en esos casos tampoco la ministra tiene un cupo para otorgar. Lo que se utilizó es cuando los privados hacen inversiones, y una de las críticas que se hacían era que esas inversiones amparadas en la ley de promoción de inversiones de vivienda de interés social, se reservan cupos para personas pobres. Pero el otorgamiento a esas personas es por sorteo, es transparente, no es porque hay un cupo de la ministra y la ministra decide otorgárselo a quien quiere. Eso es corrupción. Sánchez respondió a lo expresado por el senador de Cabildo Abierto sobre que en el pasado, y haciendo uso de esta resolución, los gobiernos del Frente Amplio entregaron decenas de cupos bajo esta modalidad. Es falso. Hay que hacerse cargo de las decisiones que se toman y cuando uno toma decisiones de esta naturaleza, lo que no tiene que hacer es tirar denuncias infundadas. Señores, más adelante vamos a retomar esta información porque en la noche de hoy habló Manini en el departamento de Rocha, también lo hizo el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, a propósito de toda esta situación, pero esto lo vamos a tener más adelante. Ahora vamos a intercalar otros asuntos. La Fiscalía archivó la investigación contra Beatriz Gargano por un presunto caso de abuso sexual registrado en el año 2022 con jugadores de Peñarol en un evento, en un salón de fiestas. El abogado de Beatriz, Ignacio Durán, dijo que la denuncia perseguía un móvil económico. El abogado del futbolista Lucas Beatriz, Ignacio Durán, se refirió al archivo de la causa por la denuncia de un presunto caso de abuso sexual. Dijo que los argumentos del fiscal Maximiliano Sosa fueron sólidos y con muchas pruebas y videos para tomar esa decisión judicial. Nosotros dimos cuenta desde el arranque que esto perseguía un móvil económico, que atrás de esta denuncia camuflaba una reclamación económica, que oportunamente veremos qué hace Lucas sobre esa situación, porque también tenemos que ser respetuosos de los plazos legales. Hay 30 días para que las denunciantes puedan pedir lo que se llama un reexamen. El abogado dijo que tiene su posición sobre qué hará luego de que el caso concluya del todo a nivel judicial. Yo tengo mi posición, se la expliqué. Este trabajo fue en conjunto con el doctor Rodríguez Alves. Pensamos bastante igual en el sentido de que hay una denuncia que es infundada, sin pruebas y que obviamente aprovechándose de la situación y de quien era, buscó del día uno un fin económico y era lo único que perseguía, mal utilizando lo que son el sistema de justicia y la fiscalía. Por otra parte, se refirió a cómo tomó la decisión el jugador. Lucas es una persona muy reservada, que no tiene redes sociales, pero sí tiene hijos adolescentes, tiene su esposa. Afectó mucho a la interna, por suerte esta noticia es muy bien recibida con ellos porque desde el día uno eran conscientes de que Lucas estaba comiendo un garrón. La Intendencia de Maldonado inició una investigación por matrículas adulteradas en el departamento.
Varios casos ya fueron detectados por la comuna fernandina. Se trata de vehículos que circulan con las matrículas modificadas, agregando parches o tapando algunos números de la placa para evitar multas. Pero todos saltan el sistema, y al saltar el sistema no solamente que damos parte a la policía mediante notificación, sino también hemos incrementado todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Estamos con un plan de fiscalización y de tratar de lograr minimizar el daño que pueden causar esa viveza criolla, entre comillas, que bueno, en algún momento va a empezar a dar resultado. Para que tengas una idea, a nivel departamental, en el primer cuatrimestre nosotros tenemos casi 650 vehículos retenidos. Y todos los fines de semana pasamos informaciones que por suerte ustedes los comunicadores lo replican, en donde demostramos un trabajo mediante operaciones conjuntas con la policía, prefectura y policía caminera que están dando resultados en la medida de tratar de lograr sacar de circulación todos aquellos conductores y vehículos, por lo tanto, que no cumplen con las reglamentaciones. Cuando pasa una matrícula adulterada por los radares, se buscan todos los mecanismos posibles para identificar el vehículo. Por ejemplo, tengo un caso de un auto que embolsó la matrícula y la bolsa era no lo suficientemente oscura, y en la ampliación alcanzamos a identificar los autos y coincidía la matrícula con el auto y el modelo, o sea, por lo tanto fue cargada la multa. Actualmente el área de tránsito de Maldonado realiza un seguimiento para detener a aquellos vehículos que han adulterado o tapado las matrículas. Bueno, en otras informaciones, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario dijo que es necesario que el Poder Ejecutivo declare lo que es la situación de emergencia en algunas cárceles. Juan Miguel Petit presentó un informe preliminar con datos de los centros penitenciarios en el 2022. Declarar en emergencia varios módulos de la cárcel de Santiago Vázquez, conocida como el CONCAR, en la cárcel de Canelones y en la de Mujeres, fue una de las sugerencias que realizó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, tras un informe previo a lo que será la conclusión final sobre la situación de las cárceles uruguayas en 2022. Petit sugirió al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para los módulos 3, 4, 10 y 11 del CONCAR, así como también para la cárcel de Canelones y la de Mujeres. El comisionado parlamentario recomendó conformar un grupo para que se implementen acciones conjuntas entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio de Salud Pública y ACE, el Ministerio de Obras Públicas, Sanidad Policial, MIDES, Ministerio de Educación y el CODICEN. Para Petit urge contratar servicios, realizar refacciones y obras y contratar personal para mejorar la situación. También sugiere que ACE aumente sus recursos y dé una mejor cobertura ampliando su presencia en unidades que, describe Petit, el servicio está ausente. Estas son en Maldonado, Canelones, Salto, Soriano y Paysandú. Por otra parte, vio como positiva la mesa de reunión interpartidaria que propuso el Ministerio del Interior, donde se incluyen acciones para las cárceles. En ese sentido, indicó que es muy necesario que continúe el diálogo entre los delegados de los distintos partidos con representación parlamentaria y se profundice en los puntos acordados, ya que muchos de ellos son de acción inmediata. La directora general de secundaria, Jennifer Cherro, habló de los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas en algunos liceos. La jerarca aseguró que secundaria enviará equipos técnicos a estos centros educativos para atender la situación. Secundaria va a actuar como actúa siempre, responsablemente. Ahora nos encargamos de ir y arreglar los vidrios que se habían roto. Por supuesto que hubo todos los operativos de llamar a la policía. Ustedes saben que en uno de los liceos hay detenidos, ninguno son alumnos de ese liceo. Se harán las averiguaciones pertinentes, entendemos que debemos dejar actuar a la justicia. Por nuestra parte, enviar un equipo de inspectores que contenga, enviar técnicos del DIE que contenga a la comunidad. Por supuesto, ponerme en contacto con los directores liceales para hacerles llegar nuestro apoyo y nuestros técnicos que estén cerca de la comunidad. Porque digo, hoy fue X liceo, mañana puede llegar a ser otro. No es novedoso. Digo, no es lo ideal que suceda, ¿verdad? Nosotros tenemos ya todo un protocolo desarrollado con el equipo de dirección y de inspección y bueno, se hacen las cosas que se tienen que hacer. ¿Qué atribuye que no funcione?
¿Usted considera que no funcionan? Yo en realidad no necesariamente... Dice que siguen ocurriendo, pero que hay protocolos. ¿Fallan los protocolos? No fallan los protocolos. Me parece que hay un problema social instalado que muchas veces llega al centro educativo y no son alumnos nuestros. De hecho, se ha descubierto que algunas cuestiones que suceden en un centro son alumnos de otro centro o son adultos que no tienen nada que ver. Según el último informe de OCE, continúa siendo muy compleja la situación de abastecimiento de agua potable debido al déficit hídrico que atraviesa el país. Fundamentalmente la situación está complicada en el sur. El organismo señala que los puntos más complejos son la capital de La Valleja, Minas y también Nueva Helvecia. En Montevideo y zona metropolitana, con las medidas establecidas en las últimas horas, se ha logrado que el embalse baje menos de 300.000 metros cúbicos por día para garantizar el abastecimiento durante el mes de mayo, según el último informe semanal de OCE. En San José se mantiene la situación anterior, con reservas que permitirían superar el abastecimiento que se estimaba hasta fines de mayo. Nueva Helvecia es uno de los lugares más complejos del país. La situación es sumamente problemática y se estima que el suministro se podría mantener hasta mediados de este mes. Se está trabajando para la realización del trasvase de agua bruta mediante una compra por excepción de los caños y la contratación de la obra. En la Costa de Oro, en el denominado Sistema Atlántida, se sigue dependiendo de la usina de La Floresta y del Sistema Metropolitano de Aguas Corrientes. En Minas, el embalse se encuentra a 4,60 metros por debajo, nuevo mínimo histórico con tendencia a seguir pronunciándose, lo que ha llevado a minimizar el uso de agua desde la usina de Mayolo y maximizar el uso del agua del Campanero. Esto puede producir falta de agua en las primeras horas de la mañana, que se resuelven rápidamente en el correr del día, asegura OCE en su informe. Bueno, vamos a seguir adelante con más información. Este sábado va a ser una jornada especial para la comunidad católica, ya que se va a llevar adelante lo que es la ceremonia de beatificación de Jacinto Vera, una ceremonia que va a ser en el Estadio Centenario. Es la primera vez que se celebra una beatificación en el país. Para la comunidad católica significa el último paso previo a la canonización, es decir, a ser declarado santo. Y esta tribuna olímpica, donde está ubicado el estrado, va a ser sin duda uno de los momentos más importantes mañana, donde se espera miles de personas para beatificar a Jacinto Vera. Jacinto Vera nació el 3 de julio de 1813 en un barco en el Océano Atlántico. Esto era cuando su familia se dirigía a Uruguay desde las Islas Canarias. Fue buena parte de su vida un hombre de campo con trabajo de peón, arriba de un caballo y repartiendo. Tenían un molino y repartían, se lo recuerda cargando a caballo bolsas y repartiendo por las chacras. Pero a los 20 años fue sacerdote. Debido a la falta de formación en Uruguay, se trasladó a Buenos Aires para prepararse al sacerdocio. Celebró allí su primera misa el 6 de junio de 1841. Más tarde fue designado a la parroquia de la Villa Guadalupe de Canelones durante 17 años, hasta que el 4 de octubre de 1859 fue nombrado vicario apostólico del Uruguay. Luego, consagrado obispo a la Iglesia Matriz de Montevideo el 16 de julio de 1865. Participó también del Concilio Vaticano I en 1870. Desde el 13 de julio de 1878 fue el primer obispo de Montevideo. Y era reconocido, ¿no?, como sacerdote de los pobres, el padre de los pobres, que daba la ropa, daba todo. Y también dentro de su obra de caridad, digamos, fue llevar los sacramentos y la palabra de Dios a toda la campaña, que vivía en otro mundo, digamos, alejada de esto. Entonces él recorrió el país cantidad de veces. El milagro reconocido por el Papa Francisco es la curación rápida de una niña de 14 años, registrada el 8 de octubre de 1936.
Estamos a punto de vivir un momento único, en horas nada más, con la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, algo esperado por más de 140 años por toda la iglesia, el pueblo uruguayo, y finalmente llegó el día. Es un hombre que además medió en las guerras civiles y en medio de un Uruguay lleno de violencia y de odios viscerales, él fue visto por la gente como el hombre en quien se dibujaba un poco la paz, la armonía, y así fue reconocido por todos, ¿no? Entonces era un tipo que era puente. Y bueno, eso es bien de Dios. La fecha elegida para la beatificación tiene que ver con el fallecimiento de Vera, que ocurrió en una misión realizada en Pan de Azúcar el 6 de mayo de 1881. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.55 a la compra, 40.05 a la venta. Euro 40.40, 45.42. Real 704.884. Peso argentino 005.035. Unidad indexada 5.7801. Unidad reajustable 1.586.04. Les proponemos hacer una primera pausa. Seguimos juntos en minutos. Hay más noticias para compartir con ustedes. Con Conacrem Light, queso a toda hora. El nuevo queso crema light de Conaprole. Suave y liviano, perfecto para todas tus comidas. Es hora de probarlo. Conacrem Light de Conaprole. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. ¿Necesitas efectivo? Tuviste un gasto imprevisto. ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en crédito amigo y listo el pollo. Bueno, ¿eh? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Ya está disponible el censo digital en censo2023.ui. Hacelo cuando y donde prefieras ingresando tu número de cuenta y medidor de UTE. Se completa un solo cuestionario por hogar. Cuando pase el censista, solo tendrás que brindarle el código de finalización. Contamos contigo. Señores, vamos a avanzar ahora en lo que es el panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud levantó en el alto nivel que teníamos a nivel internacional por el COVID-19, lo que es la alerta a nivel mundial. La OMS considera que la misma está suficientemente controlada.
La Organización Mundial de la Salud retiró este viernes su más alto nivel de alerta sobre la pandemia de coronavirus. Un grupo de expertos consultados por el director general de la OMS consideró que la enfermedad está suficientemente controlada, por lo que ya no constituye una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, enfatizaron que no hay que bajar la guardia, ya que el virus no ha desaparecido. Ayer el comité de emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. El más alto nivel de alerta de la OMS fue declarado el 30 de enero de 2020, unas semanas después de la detección en China de los primeros casos de esta enfermedad viral respiratoria, contra la cual no existía entonces ningún tratamiento específico. En los 3 años transcurridos desde entonces, el coronavirus ha puesto nuestro mundo patas arriba. Se han notificado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. Los expertos consultados estiman que, pese a las incertidumbres que subsisten sobre la evolución del virus, es hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia. Las vacunas, que aparecieron en un tiempo récord a fines de 2020, siguen siendo efectivas contra las formas más graves de la enfermedad, a pesar de las innumerables mutaciones del virus original. En otros temas del panorama internacional, Londres ultima los detalles y preparativos para la coronación de Carlos III, que será este día sábado. Crece la expectativa en Londres a pocas horas de la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Decenas de personas acampan desde hace días en el Mall, la larga avenida que conduce al Palacio de Buckingham, para asegurarse un lugar en primera fila desde donde ver el cortejo real. Este viernes la larga espera les dio su primer premio. El rey en persona se acercó hasta el lugar, recorrió parte de la avenida y saludó a varios de los presentes. Me preguntó cuánto tiempo llevaba durmiendo aquí. Dijo que estaba muy orgulloso de nosotros y que significaba mucho para él. Y fue encantador, y es un momento muy especial porque no pensábamos que íbamos a conocerlo, así que estoy un poco en shock. No puedo creer que acabamos de conocer a Su Majestad el Rey. Miles de turistas han desembarcado en Londres esperando disfrutar también de una fiesta que para muchos les es ajena. No tenemos reino en mi país, entonces es importante para mí verlo y ver cómo lo vive la gente. Es como un cuento de hadas moderno. No tenemos esto en Estados Unidos, así que es una experiencia diferente. Es un momento histórico, así que es una experiencia de una vez en la vida. El monarca tiene un papel meramente ceremonial y carece de todo poder político en Reino Unido. Coronado a sus 74 años, Carlos III tiene la misión de modernizar la institución en momentos en que el reino enfrenta múltiples desafíos, desde las aspiraciones secesionistas en Escocia e Irlanda del Norte hasta la grave crisis por el costo de la vida. Señores, vamos a retomar la información de nuestro país, vamos a retomar la información vinculada a la renuncia de la ministra de Vivienda Irene Moreira. Les comentaba más temprano que el senador Guido Manini Ríos estuvo en esta jornada de viernes, en la nochecita, en el departamento de Rocha. Allí confirmó que la mesa política de su partido se va a reunir el próximo día lunes para analizar y definir la continuidad o no dentro de la coalición de gobierno. La reunión se llevará a cabo en la sede central del partido. Cabildo Abierto quiere actuar con frialdad, analizar toda la situación, va a tener una reunión la mesa política el día lunes, pero claramente sentimos que hay mucha gente que está apostando a romper la coalición desde dentro de la coalición. ¿Desde qué filas, por ejemplo? Bueno, usted revea todas las declaraciones que han habido y no precisa que yo se lo diga. Desde su propio sector, Domenech ha sostenido a través de la prensa nacional que hay que romper la coalición. Bueno, dentro de Cabildo hay mucha gente que está sosteniendo eso, por supuesto. Le vuelvo a repetir, tenemos unas horas para analizar toda la situación. Claramente entendemos que se está cometiendo una injusticia con la ministra. Estamos convencidos que aquí se están pasando cuentas a un partido que indudablemente les molesta y mucho, porque es un partido que no se ha cansado de poner arriba de la mesa temas
que otros no se atreven a poner. No voy a especular con lo que va a pasar el día después hasta que no tomemos la resolución en el marco de la mesa política. ¿Cómo fue esa conversación con el presidente esta mañana? ¿Conversó con él? Sí, conversé con él. Le expresé lo mismo que le estoy diciendo ahora a usted, se lo dije hoy de mañana al presidente, que se estaba equivocando, que hay una resolución, un marco normativo del ministerio que habilita a la ministra a proceder como procedió y que la persona destinataria de la vivienda cumplía con todos los requisitos, como decenas y decenas en los tiempos pasados. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que le preocupa mucho lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, pero más le preocupa que las viviendas no se hagan. Mientras esto pasa, mientras hace meses que estamos hablando de corrupción, clientelismo, de la justicia, nuestra población sigue sin la respuesta que deberíamos dar como gobierno, o se debería dar como gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que me preocupa mucho lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, pero más me preocupa que las viviendas sigan sin hacerse, o que no se hagan. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno tiene dificultades. Tanto es así que de lo único que se habla es de la ingeniería que sostiene a esa coalición que se comprometió cuando gana las elecciones a un montón de reformas y a una estabilidad o a un equilibrio que en realidad nos ha llevado demasiado tiempo y que la respuesta, salario, desocupación, vivienda, seguridad, siguen sin aparecer. Creo que la agenda está demasiado cargada de cosas que no son la de la gente y el problema no es ni de una ministra ni de una fuerza política, es del gobierno. Esto es el gobierno que ha tenido estas dificultades, las que enumeré recién, y que sigue teniéndolas, pero lo peor de todo es que las cosas que se tienen que resolver no se resuelven. ¿Estamos en vivo para Telemundo? ¿La renuncia? Y por supuesto, es el presidente, tiene que hacerlo si considera que hay irregularidad. Ya una seguidilla de renuncias que por lo general ninguna es del Partido Nacional, siempre de los socios de la coalición. Cosa que también llama la atención. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones que uno esperaba que también se diera paso al costado y no pasó. Hacemos la última pausa en esta edición central, ya volvemos. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo.